Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino. Yo inocente. En el limusina estaba José Menéndez sentado. Y me miró como un predador. Lyle y Eric Menéndez, hijos de la élite de Beverly Hills. Por supuesto que llevaban una vida de lujo, aun cuando esto solo fuera una fachada, o una especie de teatro al que jugaba toda la familia. Pero el 20 de agosto de 1989, esa fachada se rompió en 1000 pedazos, y lo único que quedó de esa vida fue la brutal escena de un crimen. Parecía que esa historia había llegado a su fin, con la horrible escena de un padre y una madre asesinados en la sala de su casa, mientras veían televisión. Pero la historia no terminó ahí. Eric y Lyle, que para el momento eran dos jóvenes de 18 y 21 años, fueron condenados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Y hoy, a sus 53 y 56 años, existe la posibilidad de que salgan en libertad. Entre otras cosas, vamos a ver las razones por las que actualmente se considera la posibilidad de liberarlos. Entre ellas está la confesión de un ex integrante de un famosísimo grupo juvenil de los años 80 y una carta que fue escrita meses antes del crimen. La verdad es que este no es solo un caso de asesinato, es un enredo de secretos familiares, manipulaciones y sobre todo abusos que se extendieron más allá de las paredes de esa mansión y que incluso terminaron empañando el éxito de la que probablemente fue la banda juvenil más exitosa de Latinoamérica en los años 80. Hoy no solo vamos a recapitular qué fue lo que pasó con los hermanos Menéndez, sino que vamos a explorar los testimonios de hombres que se atrevieron a hablar sobre los abusos dentro de Menudo y cómo uno de los exintegrantes de la banda terminó siendo una pieza clave en el caso, reforzando las acusaciones que Eric y Lyle Menéndez han venido haciendo desde hace más de 30 años y que posiblemente termine garantizando que los hermanos Menéndez sean puestos en libertad en pocos días. Yo soy Arturo Carrión y hoy les traigo el caso de los hermanos Menéndez. Vamos a empezar conociendo a nivel general quién era José Menéndez. Él nació el 6 de mayo de 1944. Era un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos con la cabeza llena de sueños, pero con los bolsillos vacíos. Aunque en realidad provenía de una familia adinerada de Cuba y en su infancia disfrutó de un estatus social alto. Sus padres eran deportistas, el papá era un reconocido futbolista que a su vez tenía una pequeña empresa de contaduría y su mamá era campeona de natación. Él creció en un ambiente donde no solo los logros académicos, sino también los deportivos eran muy importantes, algo que moldeó profundamente su carácter e influyó posteriormente en la crianza de sus hijos, transmitiéndoles un fuerte énfasis en la excelencia académica y atlética. Él era el único hijo varón de su casa y, según cuenta una vecina de la familia, su madre lo adoraba y siempre resaltó el hecho de que él era su hijo varón. Enfatizó tanto esa imagen masculina que la transformó en un machismo que terminó siendo un gran problema. Esta vecina cuenta que a José era muy difícil controlarlo y que era casi una pesadilla para sus padres. Aunque provenía de una familia de clase alta, esto duró solo hasta que llegó la Revolución Cubana y, como ocurrió con muchas familias adineradas, la llegada de Fidel Castro al poder los llevó a un precipicio donde la mayoría perdió gran parte de su patrimonio. Así que en 1960 sus padres decidieron mandarlo a vivir a Estados Unidos, específicamente a Hazleton, una pequeña ciudad en Pensilvania. Allí lo recibió un pariente lejano que le permitió vivir en el ático, y con tan solo 16 años, y después de haber tenido tantas comodidades, le tocó valerse por sí solo y construir su vida desde cero, al igual que muchos cubanos que escaparon de Fidel Castro. Él llegó sin saber inglés y sin más recursos que su gran ambición. Trabajó, estudió y a los 19 años consiguió una beca deportiva en natación en la Universidad del Sur de Illinois. Y ahí fue donde conoció a Mary Louise, quien sería su esposa y madre de sus 2 hijos. Pero todos la llamaban Kitty. Terminó la universidad y se graduó de contador, y este sería el inicio de una gran carrera llena de éxitos. Él y Kitty se casaron y tuvieron 2 hijos a quienes llamaron Lyle y Eric. Ahora eran oficialmente la familia Menéndez. En 1980, José Menéndez se unió a la división de entretenimiento de RCA Records, una casa discográfica estadounidense.
Ahí se hizo cargo de la división de música latina, lo que le permitió ganarse la confianza de sus superiores hasta que lo ascendieron a vicepresidente financiero. Sin embargo, él no tenía mucha experiencia en la industria musical, pero aún así logró firmar importantes artistas, entre ellos Menudo. Pero algo que aún no les he dicho es que José Menéndez no era conocido por ser alguien agradable en el trabajo, todo lo contrario. Había muchos rumores sobre su forma de ser. Se hablaba de su mal carácter y la forma en que trataba a sus compañeros de trabajo. Así que nos podemos imaginar que era una persona que sabía jugar bien sus cartas cuando le convenía. Incluso un cuñado de José Menéndez le expresó al periodista Robert Rand, autor del libro The Menendez Murders, que José carecía alarmantemente de compasión y respeto por sus compañeros de trabajo. Así que eso, junto con el testimonio de la vecina, dejan claro que tenía una personalidad bastante difícil. Todo apunta a que esa actitud no era exclusiva de su ambiente laboral. Hablemos de la mamá, Kitty Menéndez. Ella soñaba con ser actriz, pero a su esposo no le gustaba la idea. Él prefería que ella se quedara cuidando a los niños, por lo que se vio obligada a renunciar a esa ambición. Es irónico que él, siendo tan ambicioso como era, le cortase las alas tan fácil a los demás. Ella, en lugar de seguir su sueño, lo que hizo fue dedicarse por completo a ser madre. Mientras tanto, se ascendía rápidamente en su trabajo. Kitty tenía una personalidad muy insegura, tenía muy baja autoestima y presentaba ciertas tendencias autodestructivas. Era totalmente dependiente de su esposo, prácticamente vivía bajo su sombra y sus decisiones, y esto la llevó a desarrollar problemas de salud mental en general, que probablemente ya tenía, pero se hicieron más fuertes. Empezó a abusar de ciertos medicamentos y su depresión se hacía cada vez peor. Tampoco ayudaba su obsesión con la imagen de la familia. Le preocupaba muchísimo el que dirán y siempre procuraba mostrar su mejor cara de la puerta hacia afuera. La relación con sus hijos era ambivalente, aunque sí los protegía de alguna manera, pero también los criticaba constantemente y no les ofrecía ningún apoyo emocional. Hay testimonios que dicen que Kitty Menéndez era incluso cruel con ellos en muchas ocasiones. Y por algún motivo, tanto ella como su esposo tenían una tendencia especial a hacerle bullying a Eric. Probablemente lo hacía imitando a su esposo y buscando su aprobación, ya que no tenían una relación muy íntima que digamos. Ella, al igual que sus hijos, también era víctima de José y las expectativas estrictas que él imponía en la casa. Pero al parecer nada era suficiente para él. Además de todo, había rumores de que José le era infiel y esto simplemente la hundía más en la oscuridad. Sin embargo, desde afuera todo parecía perfecto. Pero si de algo podemos estar seguros todos los que vemos este tipo de contenido es que las apariencias engañan. En el corazón de esta historia se encuentran dos hermanos. Lyle Menéndez, de 21 años. Él era el mayor, muy carismático, ambicioso e impulsivo. Muchos podrían decir que tenía una chispa que atraía a quienes lo rodeaban. Como muchos primogénitos, tenía una personalidad dominante que buscaba simular a la de su padre. Y por otra parte, era el favorito de la casa, si es que se puede decir que había algún favorito. Pero era bastante evidente la preferencia que José y Kitty mostraban por él, haciendo sentir a Eric como que era menos o sí, simplemente lo despreciaban en muchos aspectos. A pesar de esto, Lyle quería mucho a su hermano menor y lo protegía. Intentaba darle el cariño que no le daban sus padres. En el fondo, ambos siempre supieron que solo se tenían el uno al otro. Lyle, a pesar de no ser un estudiante sobresaliente, logró ingresar a la prestigiosa Universidad de Princeton gracias a una donación bastante generosa que hizo su padre, pero a pesar de esto, su desempeño académico fue bastante mediocre y terminó siendo expulsado por plagio. Esta expulsión fue un gran golpe para José, quien tenía estándares muy altos para sus hijos y esperaba que Lyle siguiera una trayectoria profesional prestigiosa. José consideraba la educación de sus hijos como un reflejo directo de su éxito personal y de su imagen pública. Al final creo que lo que le preocupaba más no era la expulsión, sino que esa imagen de padre y hombre exitoso que proyectaba se viera apañada. La expulsión de Princeton aumentó aún más la tensión entre ellos dos y la relación se deterioró progresivamente. Al parecer, José comenzó a amenazar a sus hijos con desheredarlos y las discusiones eran cada vez más frecuentes. Eric, en contraste, era un alma más introspectiva, sensible, escondía un poco de su vulnerabilidad en una fachada de chico reservado. Mientras Lyle disfrutaba de la atención y el reconocimiento,
Eric prefería refugiarse en actividades que no le exigieran mucha interacción social. Probablemente tenía que ver con el poco respeto de sus padres hacia él. Y bueno, por supuesto las constantes agresiones físicas y psicológicas a las que lo sometían. A pesar de eso, Eric tuvo un desempeño como deportista muy destacado durante toda su juventud y se perfilaba como un gran tenista. Fue entrenado por profesionales y participó en torneos juveniles a nivel nacional, alcanzando la posición número 20 de los mejores jugadores de Estados Unidos en su categoría. Esto según clasificaciones nacionales de la época. Y bueno, aunque su casa no lo hacían sentir como que fuera una persona muy importante, la verdad es que sí era una promesa del tenis. Probablemente si no hubiese estado en un entorno tan destructivo, hubiese logrado grandes cosas. Es verdad que su papá apoyaba financieramente el entrenamiento y las competencias de Eric, pero también era extremadamente controlador. Le presionaba y le exigía perfección desde el primer momento. Según testimonios posteriores, Eric y Lyle compartían indudablemente una lucha interna, una desesperación que se manifestaba de maneras diferentes, y alcanzó un punto de quiebre que los llevó a un camino sin retorno. El 20 de agosto de 1989 fue la fecha que Lyle y Eric Menéndez eligieron para acabar con la vida de sus padres. La escena del crimen sería nada más y nada menos que su lujosa residencia de Beverly Hills. Los dos hermanos planearon y ejecutaron un crimen que más tarde aseguraron fue impulsado por años y años de abuso familiar. Esa noche José y Kitty estaban en la sala de estar de su casa viendo televisión. Los hermanos entraron en la habitación armados con escopetas Mossberg calibre 12 y en cuestión de minutos descargaron varios disparos en contra de ellos. Los detalles del ataque fueron brutales. Ambos padres recibieron múltiples impactos. El primero en perder la vida fue José con un disparo fulminante en la cabeza y otros en el cuerpo, mientras que Kitty aparentemente intentó huir, pero no llegó más allá de unos pocos pasos cuando los disparos la alcanzaron. El escenario fue descrito como aterrador. La brutalidad y la cantidad de heridas en cada uno de los cuerpos reflejaban mucha ira. Además, Kitty fue la última en morir, entonces técnicamente vio cómo su esposo murió y estuvo ahí tirada en el suelo hasta que ellos se aseguraron de terminar el trabajo. La brutalidad y la cantidad de heridas en cada uno de los cuerpos reflejaban muchísima ira, motivo por el cual la fiscalía mantuvo su argumento de que la escena mostraba premeditación y frialdad. En total, ambos padres recibieron más de una decena de impactos, lo que dejó los cuerpos prácticamente irreconocibles. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102, 722 North Elmore. What happened? Hey, stay there, man! I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him! Okay, hang on. Let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Oh. Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door and never seen my brother. Tras el asesinato, Lyle y Eric llamaron al 911 fingiendo haber descubierto a sus padres muertos al regresar a casa.
En la grabación de la llamada de emergencia, se escucha a Lyle gritando desesperadamente, actuando en shock, mientras que Eric se mantenía en silencio. La policía llegó al lugar y en un principio no sospechó de ellos debido a la aparente angustia que mostraron y la ausencia de pruebas inmediatas que los vincularan con el asesinato. Aunque esto es cuestionable, obviamente, porque yo creo que la policía simplemente los descartó muy rápido como sospechosos. También se destacó mucho el hecho de que en Beverly Hills la policía tenían tratos muy diferentes a los que tenían con el resto de la población, ya que, Beverly Hills era una zona de millonarios. Esto hizo que la policía simplemente decidiera asumir que los hermanos Menéndez no habían sido los culpables y tal vez obviar un poco los protocolos tradicionales. Pero detrás de esas lágrimas, algo comenzaba a sembrar dudas que los hacían ver cada vez más sospechosos. El 21 de agosto del 89, Beverly Hills se despertó con una espantosa noticia donde la aparentemente perfecta familia Menéndez era la víctima. Pero Lyle y Eric no parecían estar de luto. Su actitud no concordaba con la de dos hijos que acababan de perder a sus padres, a ambos padres, y especialmente de esa forma tan traumática. Se pasaron todos los días posteriores al crimen comprando relojes de la marca Rolex, carros deportivos y hasta intentaron invertir grandes cantidades de dinero en nuevos negocios. Ahí fue cuando la policía comenzó a preguntarse si estos hermanos que la noche del asesinato parecían tan devastados podían haberse recuperado tan rápido y tan fácil de una pérdida de ese tipo, o por el contrario estarían ocultando algo mucho más siniestro. Este comportamiento empezó a atraer inevitablemente la atención de las autoridades, que finalmente decidieron empezar a hacerles preguntas. Ahora más en condición de sospechosos, decidieron interrogarlos y fue cuando notaron las inconsistencias en la coartada de Eric y Lyle. Ellos dijeron que habían salido esa noche juntos al cine, pero faltaban detalles coherentes como el hecho de que no pudieron proporcionar pruebas sólidas de haber estado en el cine. Y por supuesto no hubo tampoco testigos que sostuvieran ese alegato. Pero lo que Lyle no se esperaba era que su hermano menor terminara confesando. Eric, siendo el más sensible de los hermanos, parecía ser el más afectado por todo lo que había hecho. Y el psicólogo de Eric Menéndez, el Dr. Jerome Ociel, desempeñó un papel crucial en este caso. Todo ocurrió en el año 1990 cuando Eric, asfixiado por sus propios pensamientos, quiso buscar alivio en las sesiones con su psicólogo y le reveló al doctor que él y su hermano Lyle habían asesinado a sus padres. Estas confesiones fueron profundamente detalladas y según los informes habló de abusos ocurridos durante años, principalmente por parte de su padre. Él pensó que su secreto estaba a salvo con su psicólogo por todo eso del privilegio terapéutico y la confidencialidad. Este es un término que se usa para referirse a la obligación legal que tiene un terapeuta de no divulgar la información que le dan sus pacientes. Pero Eric no sabía que hay excepciones a esta regla y que su deseo de sentir alivio sería su perdición. Obviamente el doctor no se esperaba nada más allá de un joven triste por la pérdida de sus padres, pero la sorpresa que se llevó lo dejó bastante agitado. Sin embargo, lo invitó a desahogarse. Eric comenzó a relatar lo sucedido, los horribles detalles del crimen, habló de su odio acumulado, de la desesperación de sentirse atrapado en una vida de abusos donde ni siquiera su madre intervenía. Y mientras lo hacía, Eric solo quería sentir un poco de alivio. Así sería su desesperación. El doctor Ociel, al escuchar la gravedad de las palabras de Eric, se encontró atrapado entre el deber de confidencialidad y la obligación de reportar el crimen. Fue ahí cuando decidió grabar las sesiones, sin que Eric lo supiera. Esto provocó una polémica legal, pero esas grabaciones serían cruciales en el juicio. En las grabaciones con el Dr. Ociel, Eric en particular expresó su temor de que su padre podría incluso llegar a matarlo. El psicólogo decidió compartir esta información con quien era su amante, una mujer de nombre Judah Long Smith. Ella le insistió para que reportara lo que sabía a las autoridades, pero hay evidencia que sugiere que el Dr. Jerome no tuvo intenciones de ir a la policía directamente tras la confesión de Eric. Según su testimonio en el caso, la mujer afirmó que el doctor Ociel le dijo que podrían usar esas grabaciones como una especie de seguro para protegerse en caso de represalias de los hermanos Menéndez, o incluso para beneficiarse económicamente de la situación. No fue sino hasta una discusión entre Ociel y su amante que ella decidió delatarlo y contarlo todo sobre las confesiones de Eric. Durante los juicios, la defensa de los hermanos trató de desacreditar al Dr. Ociel, argumentando que manipulaba y explotaba a sus pacientes y que usó la información obtenida de las sesiones para fines personales y poco éticos. Y a pesar de que su conducta fue determinante para la resolución del caso, terminó siendo sancionado y con su licencia como psicólogo revocada. Eric y Lyle fueron arrestados por separado en marzo del año 1990. Lyle fue detenido el 8 de marzo de ese año en Beverly Hills, pero Eric estaba en Israel participando en un torneo de tenis.
Sin embargo, regresó voluntariamente a Los Ángeles tras enterarse de que habían arrestado a su hermano y fue detenido el 11 de marzo de ese mismo año. Ambos fueron acusados formalmente de los asesinatos de sus padres, José y Kitty Menéndez, y su caso se convirtió rápidamente en un tema de gran impacto en los medios de comunicación estadounidenses. Cuando el caso llegó a juicio, Lyle y Eric alegaron que habían asesinado a sus padres en un acto de desesperación tras años de abuso por parte de ellos, especialmente de José Menéndez, quien los estuvo abusando sexualmente por años, y su madre, a pesar de saber lo que sucedía, nunca hizo nada para protegerlos. Eric describió a su padre como alguien impredecible y capaz de llegar a tal extremo de violencia, lo que contribuyó a su sensación de desesperación y miedo. Lyle, por su parte, también mencionó que su padre había sido una figura aterradora que le generaba pavor, sobre todo por su naturaleza cruel y manipuladora. La defensa sostuvo que los hermanos temían por sus vidas y que el crimen fue resultado de un estado de terror continuo en el que vivían. La fiscalía, sin embargo, argumentó que el asesinato fue motivado por el dinero y el control de la fortuna familiar, ya que los Menéndez temían ser desheredados. Como era de esperarse, la sociedad estadounidense quedó en shock. Dos chicos que lo tenían todo ahora decían ser víctimas de un padre abusivo. La pregunta era, ¿cuánto de esta historia era verdad y cuánto era una estrategia para escapar de la pena de muerte? Aquí es donde surge el gran dilema moral de este caso. Si bien las historias de abuso son difíciles de probar, y muchos dudaron y siguen dudando de la veracidad de lo que cuentan Eric y Lyle, también es verdad que los detalles eran demasiado gráficos y específicos como para ser inventados así de la nada. Durante el juicio, los hermanos pintaron un retrato terrorífico de su padre, lo describieron como un hombre controlador, violento y obsesionado con el éxito. Su madre, por otro lado, fue retratada como una persona frágil y cómplice que, según ellos, miraba para otro lado mientras el horror se desataba en su propia casa. Los testimonios eran impactantes. No solo familiares de los propios José y Kitty Menéndez subieron al estrado, sino vecinos, profesores, personas que conocieron a los Menéndez en el día a día. Por ejemplo, el instructor de tenis de Eric declaró que José lo obligaba a entrenar bajo la lluvia, en el frío e incluso cuando estaba enfermo. I thought it was cruel. Okay, how is it cruel? Because they had to physically suffer. And Eric has managed to cope and has managed to hold on with one hope. I will go to college and, I don't have to confront him because I can't. I'm a coward. He is all in this family. I can't run away because where would I go and who would believe me? On a tennis court at 5 o'clock in the morning when he was 10 years old, drilled and grilled for 3 hours, and then went to school, and then taken around for more tennis courts for more hours of drilling and grilling, and then went back home to have dinner, which was like Jeopardy, and more drilling and grilling, and then had to satisfy his father's perversion, and then had to do his homework till 10 o'clock at night. Todos coincidían en algo. José no solo era estricto con sus hijos, era cruel. Y no solo a puertas cerradas, también lo hacía a plena vista de todos. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí porque estoy editando y me llamó muchísimo la atención el testimonio de una prima de Eric y Lyle. Ella se llama Diane y es sobrina de Kitty. Ella en el juicio lo que dijo fue que en una oportunidad ellos estaban en la casa de ella, su cuarto quedaba en el sótano, y habían pasado con sus primos ahí jugando y todo, y cuando se hizo de noche los llamaron para ir a dormir. Entonces ellos subieron y claro, ella se quedó allá abajo porque era su cuarto, y al rato llegó Lyle de la nada. Ella se sorprendió, entonces le preguntó qué pasaba, y él lo que quería era quedarse a dormir ahí abajo porque ella tenía 2 camas individuales. Ella pensó que él estaba jugando con ella, como que no lo tomó en serio en ese momento, pero él insistió. En ese momento fue cuando él, con su cara seria y todo, porque no se estaba riendo ni nada, le empezó como a indicar a ella o a dar señales de que algo pasaba, y fue cuando le insinuó que su papá lo había estado tocando. Eso a ella le pareció súper loco, y lo que hizo fue que subió y buscó a su tía, ¿no? A Kitty. Y ella, Kitty bajó, se llevó a Lyle por el brazo, lo subió, y ella dice que Lyle y ella no volvieron a discutir sobre eso, no volvieron a tocar el tema, pero sin embargo, ella nunca lo olvidó. Bueno, les voy a mostrar aquí una parte del clip para que ustedes lo vean. He proceeded to indicate to me by touching himself down and saying that his dad and him had been touching each other down there. I just told him that I didn't want to do this.
and that it hurt me. And he said that he didn't mean to hurt me. And he loved me. Esto me parece súper interesante porque obviamente ella, al ser prima de él, sobrina de Kitty directamente, y tener una anécdota que corrobore la versión de los hermanos Menéndez, hace que esta versión tenga muchísimo más peso, a mi parecer. Estas personas no tenían ninguna necesidad de mentirle al jurado. No buscaban atención ni beneficio alguno. Simplemente contaron lo que habían visto. El juicio se convirtió en un evento mediático con testimonios desgarradores, lágrimas y una atención sin precedentes por parte de la prensa. El público se polarizó. Algunos creían que los hermanos Menéndez eran monstruos sin alma que habían cometido el asesinato por avaricia, mientras que otros veían en ellos las víctimas de una tragedia familiar horrorosa. Pero ¿cómo se podía saber la verdad? Los motivos financieros eran difíciles de ignorar, especialmente por la forma en que salieron corriendo a gastarse el dinero de la familia. Ni siquiera dieron tiempo a que se calmaran las aguas, pero suponiendo que ellos hayan actuado buscando un escape definitivo, después de vivir atormentados dentro de su propia casa, podría verse como que estaban celebrando su libertad por primera vez en 21 y 18 años que tenían. Por otra parte, ellos tenían los medios para tal vez desaparecer y no volver nunca, cambiarse los nombres, irse del país. Las posibilidades eran muchas, pero ellos estaban sufriendo desde la infancia y el abuso en la infancia puede dejar cicatrices que afectan el juicio de las personas durante toda su vida. Su razonamiento no puede ser el mismo después de haberlos traumatizado sin parar durante tantos años. Al final los mantuvieron bajo custodia, pero separados. El primer juicio comenzó 3 años después, en el 93, y terminó en el 94. Este juicio fue uno de los primeros en ser televisados en vivo en Estados Unidos y concluyó sin un veredicto debido a que los jurados no lograron llegar a un acuerdo. Estaban totalmente 50-50. Esto se debió a que la defensa presentó evidencias de abusos sexuales y emocionales sufridas a manos de su padre. El segundo juicio empezó en el 95 y terminó en el 96. Y este juicio fue el más polémico porque en él se decidió tener solo un jurado para ambos acusados y se excluyeron todas las evidencias relacionadas con los abusos alegados anteriormente. Esta vez las emociones fueron menos visibles, los abogados defensores cambiaron su estrategia y los hermanos fueron presentados como fríos y calculadores. La fiscalía insistió en que la teoría del motivo principal era la herencia, ya que la fortuna de José Menéndez ascendía a más de $14 millones. Como resultado, los hermanos fueron hallados culpables de asesinato en primer grado y condenados cada uno a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Bueno, ya ustedes saben que es un caso súper extenso, tiene muchísima información y estoy tratando de resumirlo todo lo más que pueda, pero sin embargo, obviamente no va a ser posible compactarlo tanto. También está el testimonio de otro primo, uno que se llama Andy Cano, con el que ellos se llevaban súper bien y con el que Eric se escribía, se mandaban cartas de vez en cuando. Y bueno, una de estas cartas es la que ahorita está utilizándose como prueba súper importante en el caso. Eso se los voy a mostrar en la segunda parte del video porque si no va a quedar demasiado largo, pero sí, en la segunda parte del video les muestro entonces qué pasó con Menudo, qué pasó con Roy Rosselló, qué decía Eric en esa carta y más o menos qué es lo que ha pasado con el caso actualmente, en qué quedó y todo eso. Así que bueno, nos vemos en la segunda parte.